buenos días tengan todos y todas. Por este conducto, pues hacemos la presentación de la doctora Julieta Ramos Loyo. La doctora Julieta es psicóloga de formación por la Universidad de Anáhuac, maestra en psicobiología y doctora en psicología general por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente la doctora Julieta es profesora titular C en el Instituto de Neurociencias del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Es también responsable del Laboratorio de Psicofisiología de Procesos Cognitivos y Emocionales en el Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias, mejor conocido como CUTBA para todos los que hemos estado en la UDG, así como también coordinadora del posgrado en Ciencias del Comportamiento en el mismo Instituto de Neurociencias, al cual llega y forma parte de él desde 1994. Pueden consultar más datos acerca de la doctora Julieta en la página del Instituto de Neurociencias, en donde hay una breve reseña de cómo ella se ha formado y qué la ha motivado a continuar con esta área del análisis de la conducta desde una perspectiva psicobiológica. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pertenece a varias sociedades, tales como la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, la Academia Mexicana de Ciencias, la Society for Neuroscience y la Society for Psychophysiological Research. Además de esto, cuenta con varios productos de investigación, tales como capítulos de libro, artículos con arbitraje publicados en revistas indizadas, en las cuales podemos encontrar algunos artículos relacionados con la respuesta emocional en adolescentes, lo que se denomina análisis de electroencefalografía y potenciales evocados asociados a algunas respuestas emocionales y cognitivas. Ha coordinado libros y también en su haber hay la dirección de tesis tanto de maestría, doctorado y de licenciatura. Por si a alguien le interesa saber las líneas de investigación en las que trabaja la doctora, pues están relacionadas, como bien lo decía César, con la relación de procesos cognitivos y emocionales en poblaciones normales y patológicas, hablando de niños con trastorno de déficit de atención, esquizofrenia, epilepsia, entre otros, alteraciones neuropsicológicas, anatómicas y electrofisiológicas en pacientes con esquizofrenia, diferencias sexuales en la actividad eléctrica cerebral y procesos cognitivos y emocionales, así como también cómo la actividad cerebral rastreada o analizada a través de electroencefalografía y potenciales relacionados a eventos pueden producir conductas y esta puede estar relacionado con la música. Como ustedes pueden ver, el haber de la doctora Julieta es muy amplio, y la mirada que ella tiene de la perspectiva de cómo se aprende a reconocer las emociones es una mirada que integra procesos que van más allá de la parte meramente que se analiza, sino que también va más allá y analiza la parte psicobiológica, que es muy importante para todos conocer que todos nuestros comportamientos tienen una base biológica. Y es por ello que ella es reconocida ampliamente a nivel nacional e internacional como una gran neurocientífica. Bueno, sin más que decir, porque pues obviamente esta es una breve reseña curricular de todo lo que ha hecho la doctora, dejo con ustedes a la doctora Julieta y para efecto de las preguntas les pediríamos que las hicieran llegar a través del chat para poder identificar sus dudas y hacérselas llegar a la doctora. Si en este momento no se pueden responder, se las haremos llegar vía correo electrónico para que nos haga favor de ella responder a todas sus dudas. Sin más preámbulo, presento a la doctora Julieta Ramos Loyo. Adelante, doctora. Buenos días. Buenos días a todos. Primero que nada, pues les agradezco mucho la invitación a este foro y bueno, voy a tratar de compartir pantalla en este momento. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, pues el día de hoy les voy a hablar acerca de cómo aprendemos a reconocer emociones. Pero inicialmente quisiera hablar de cuál es la relevancia del reconocimiento de las emociones en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué son las emociones? Es muy difícil dar una definición acertada de lo que son las emociones. Como todos los procesos psicológicos, no es algo muy concreto ni una definición puede abarcar todo. Esta es una
definición psicobiológica donde el doctor Damasio nos dice que es un conjunto complejo de respuestas fisiológicas y conductuales. Aquí ya nos tiene relación con lo que nos decía la maestra de que toda nuestra conducta tiene que ver con un proceso neurobiológico, o sea, depende del cerebro, incluyendo las emociones. Dice estas respuestas ante ciertos eventos externos o internos. Podemos responder emocionalmente hacia una sirena que nos indica un temblor o etcétera, o algo interno que tiene que ver, por ejemplo, con la muerte de un ser querido, que dependen de la, bueno, la respuesta, la actitud con la que nosotros procesamos eso. Dependen de la activación de ciertos sistemas cerebrales. Como vemos, es demasiado vaga esta definición, pero no hay una buena definición acerca de lo que son las emociones. Sin embargo, todos sabemos lo que es una emoción, la hemos vivido. Sin embargo, el proceso de las emociones es muy complejo. Es como hablar del lenguaje, tiene varios aspectos. Uno de ellos es el reconocimiento de las emociones que experimentan otras personas. Esto es de lo que vamos a hablar en esta plática. La otra es la experiencia, es decir, ¿qué sentimos? ¿Qué emoción estoy viviendo? Y esto es muy subjetivo y depende de muchos factores como la edad, el sexo, la cultura, la situación, etc. La expresión de la emoción que estoy sintiendo puede ser intensa, menos intensa, puede ser, tiene distintas variantes. Y la última, que es muy importante y es algo que a mí me interesa mucho en la investigación, es la regulación de las emociones, pero de eso no les voy a hablar el día de hoy. Entonces, ¿por qué es importante reconocer las emociones? Pues nuestra vida social se basa en ese reconocimiento apropiado de las expresiones emocionales que están manifestando las otras personas. Es lo que denominamos el lenguaje no verbal. Y el cómo nosotros modificamos nuestra conducta en base a la emoción del otro nos permite adaptarnos mejor. Si lo que yo estoy diciendo le está generando a la otra persona enojo, tristeza, miedo, etcétera, y yo me doy cuenta, puedo modular mi conducta para entonces tener una mejor relación, evitar problemas y llevar la relación a la parte que me interesa. Entonces, el reconocimiento emocional tiene que ver con el funcionamiento social óptimo y se ha asociado al éxito académico, al éxito social y a una buena regulación tanto de las emociones como de la conducta. Cuando hay alguna disfunción en el reconocimiento emocional, se puede presentar agresividad, dificultad en interacción social y deserción escolar. Esto se ha visto mucho en los niños, pero también en perspectiva en los adultos. Hablando en términos del aprendizaje en un aula, por ejemplo, sabemos que el aprendizaje depende mucho de la motivación del estudiante, sean niños, sean adolescentes, sean adultos. Si nos interesa lo que estamos estudiando, vamos a tener una actitud positiva y eso va a facilitar la atención al proceso de aprendizaje y por lo tanto va a ser mejor. Pero hay una interacción muy importante entre motivación y emoción. Las emociones pueden ser un motivador de la conducta. Si yo me siento bien, si el ambiente en el que estoy estudiando me es grato, me llevo bien con mis compañeros, etcétera, entonces voy a tener una mejor motivación y por lo tanto el aprendizaje va a ser mejor. Entonces las emociones son un fuerte motivador de la conducta. Emoción viene de justamente movimiento, de promover el movimiento y ese movimiento puede ser hacia algo positivo o hacia algo que nos cause dificultades. Pero además, fíjense, toda la información que nos puede dar una cara. Nos puede hablar del sexo de la persona, de su edad, de la raza, la identidad, la emoción que están experimentando, la armonía estética del rostro, la confiabilidad. Se han hecho experimentos para ver si diferentes tipos de rostros representan confianza o no, actitudes de esas personas y las intenciones. Entonces, si por ejemplo vamos caminando en un centro
comercial que está lleno de gente. Ahorita espero que no, pero ¿qué pasa cuando de pronto entre caras como estas, de pronto yo veo una cara como esta que está en la parte superior derecha? Pues eso me está indicando que es una potencial amenaza y lo mejor es que yo pues me quite de ese camino. Entonces, al poder identificar las intenciones de las otras personas, podemos modular nuestra conducta y pues no tener, disminuir riesgos o facilitar interacciones. ¿Qué pasa cuando hay una interacción social? Una persona representa, bueno, hay un vínculo entre las personas de diferente tipo, en este caso, por ejemplo, padre e hijo, hay una emoción, una actitud, una intención de ambas personas y es fundamental que se reconozca esta emoción y si lo que estamos diciendo tiene o no un efecto en la otra persona y cuál es ese efecto. Eso pasa en el salón de clases. Cuando estamos ante un grupo de personas presencialmente, podemos identificar las distintas actitudes hacia lo que está sucediendo en ese lugar. Esta actitud es muy distinta de esta chica o de estas otras personas. Entonces, nos da mucha retroalimentación como profesores para poder modular las interacciones en un salón de clases. El reconocer emociones también nos permite tener empatía. Y sabemos que la empatía, pues, es poder compartir afectivamente, es la capacidad para responder a las emociones de otros. Y también el poder tomar perspectiva, es decir, que podamos ponernos en el lugar del otro. Ahora se denomina esto teoría de la mente, poderme poner en el lugar de la otra persona, saber qué es lo que está pensando o sintiendo, y eso me permite a mí interactuar de mejor manera y ser más empático. En la empatía pues hay varios aspectos que la hacen posible. En principio pues escuchar con atención, pero es muy importante el contacto visual. O sea, todo lo que son las expresiones faciales y corporales. Y también a nivel verbal, no solo el contenido de lo que se dice, que es muy importante, sino el cómo se dice, la entonación emocional. Una misma frase dicha en distintas entonaciones emocionales puede querer decir cosas muy diferentes. Entonces no podemos dejarnos llevar únicamente por el contenido. A veces es más importante la entonación emocional. ¿Y qué pasa en el salón de clases? Podemos identificar, si somos empáticos con los estudiantes, qué es lo que está pasando con ellos. Si en el momento de tener una clase, estar realizando una tarea, pues hay una emoción positiva o si hay una emoción negativa que está afectando el aprendizaje, como el caso de los niños del lado derecho. Sin embargo, pueden identificar que aunque no es positiva esta actitud de estos niños, son diferentes. El niño de la parte superior parece más desmotivado, como que no entiende, como que está aburrido, pero el niño que está en la parte inferior está enojado. Entonces, en ninguno de los casos el aprendizaje va a ser positivo, no se va a facilitar, pero es importante que el profesor pueda identificar qué es lo que está pasando con ellos. El reconocimiento de una cara tiene dos aspectos principales. Lo que se denomina aspectos invariantes, que tiene que ver con aquellos rasgos de una cara que no cambian o que cambian poco. Por ejemplo, los rasgos de los ojos, la nariz, la boca, las orejas, la forma de la cara, ¿sí? Son aspectos invariantes de la identidad y eso nos permite distinguir a una persona de otra. Incluso cuando de pronto se cambian el peinado o hay maquillaje o se ponen algo en la cabeza, en fin. En cambio, los aspectos variantes son de esos rasgos que son invariantes que están cambiando para expresar una emoción. Entonces, una misma persona puede expresar distintas emociones y lo que va a cambiar es la modulación de esos rasgos. Y para ello, pues hay contracción de distintos músculos faciales que Ekman identificó. Por ejemplo, en el caso de la alegría, pues hay una contracción del cigomático, los ojos se vuelven más pequeños por la contracción también de los músculos oculares, y de esta manera cada emoción va a responder
a la contracción de distintos músculos de la cara. Pero, ¿cómo se procesa una cara? Bueno, para empezar, una cara es un estímulo visual. Entonces entra por los ojos esa información, sigue por el nervio óptico, llega al tálamo y de ahí a la corteza visual primaria, que es el área más importante en la visión en el ser humano, ¿no? Entonces, aquí tenemos áreas primarias, áreas secundarias, áreas terciarias que van, pero luego hay otras áreas que son específicas del procesamiento de una cara. Dada la importancia que tiene el sistema visual y en el ser humano y además la importancia que tiene una cara, el cerebro pues ha desarrollado estructuras que permiten identificarlas de manera clara, precisa y eficiente. Entonces, en el área posterior, el giro temporal, no, el giro temporal superior es en esta parte, y después está el área occipital de las caras, es área temporooccipital realmente, y en esa área se procesan los rostros. Pero además existen otras estructuras que se denomina sistema límbico. Tiene que ver con las emociones, y este surge desde los reptiles, ya tienen un sistema límbico bastante desarrollado, y estas estructuras tienen mucho que ver con el procesamiento de las emociones y cada vez se incluyen más. De tal manera que existen varios subprocesos asociados al reconocimiento de la emoción y dependiendo de cuál es ese subproceso, pues hay distintas estructuras cerebrales que están participando. Entonces, cuando se trata de detectar las características específicas, los folículos, el cerebelo, el área temporal también. Ya para la representación estructural de una cara, tenemos estas áreas que hablábamos de giro fusiforme y el superior oral, así como la frontal, que tiene mucho que ver con la comprensión y la regulación de las emociones. Y hay otras estructuras que tienen que ver además con el sistema límbico. Y si se fijan, este procesamiento se da de manera muy rápida. Desde los 120 milisegundos ya podemos saber que eso es una cara, para tener los detalles a los 170 milisegundos. A los 300 milisegundos sabemos de quién es la cara, sus características, qué emoción está representando, la podemos categorizar y posteriormente verbalizar. Acerca del reconocimiento emocional en el cerebro, pues lo primero que se estudió fue la especialización hemisférica, y esto es que cada hemisferio del cerebro se asocia con una manera de procesar la información. El hemisferio izquierdo tiene que ver con el procesamiento de la lógica de una manera secuencial, lineal, analítica, de tal manera que tiene mucho que ver con el lenguaje, las matemáticas y todo lo que tiene que ver con la lógica. En cambio, el hemisferio derecho, pues, lleva a cabo un procesamiento holístico, es decir, global, y por lo tanto tiene que ver con el procesamiento espacial, la creatividad, la música y también las emociones. Pero además resulta de que cada emoción va a activar diferentes regiones, aunque hay áreas comunes a la mayoría de las emociones, como son la amígdala o la corteza orbitofrontal, pues cada emoción va a tener ciertos circuitos cerebrales que van a ser la alegría, la tristeza o el enojo. Ahora, en relación con el tema de la plática, que tiene que ver cómo aprendemos a reconocer las emociones, resulta que no nacemos reconociendo emociones, es algo que se aprende. Así como aprendemos a hablar, también aprendemos a reconocer emociones. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos cómo aprendemos a reconocer emociones y que también las reconocemos. Este es un experimento que hicimos en niños hace muchos años, en donde evaluamos el reconocimiento de emociones en niños de primaria y tercero de secundaria. Primero, tercer grado y posteriormente sexto grado de primaria y tercero de secundaria. Y entonces, aquí tenemos las distintas emociones, bueno, empezando por la identidad, que no es una emoción, sino quién es la persona. Les pedíamos que reconocieran a una persona en particular y podemos ver cómo el reconocimiento es bastante bueno desde el
pues digamos los 6 años de edad, va mejorando su ejecución. Esta es la expresión neutra cuando les decimos, vemos que también su reconocimiento va mejorando con la edad. La alegría es la emoción que se reconoce primero, sobre todo porque la sonrisa cuando es abierta es una señal muy evidente de esa emoción. Cuando tenemos la boca cerrada no es tan clara, no es tan fácil como con la boca abierta, pero también tiene un buen reconocimiento. Y las otras emociones, pues tienen menor reconocimiento, particularmente la tristeza y el enojo se ha reportado que pues tardan un poco más en reconocerse. Vemos también como en algunas de estas emociones, por ejemplo, la tristeza y la sorpresa, pues mejoran ya hasta la secundaria y todavía en los adultos es difícil de reconocer, tienen un reconocimiento entre el 70 y el 80%. Y estas son únicamente las emociones básicas. Estamos hablando de aquellas emociones que son comunes a diferentes especies y a todas las razas humanas. Pero hay otras emociones como la culpa, la vergüenza, el orgullo, etcétera, que son complejas y que su reconocimiento es mucho más tardío. Los niños no la pueden comprender. Además, se ve que existen diferencias sexuales en el reconocimiento de emociones. Desde pequeñas las niñas son mejores en el reconocimiento que los niños. Estas diferencias van disminuyendo conforme aumenta la edad. Pero como les digo, aquí estamos hablando de las emociones básicas, el conjunto de emociones básicas. Si vemos emociones más complejas, no se han estudiado otro tipo de emociones complejas para ver tanto los cambios con la edad como en función del sexo. Las mujeres en términos generales reconocen mejor las emociones y les dan más importancia, prestan más atención y tienen más palabras para poderlas expresar. Aquí tenemos el reconocimiento, pero esto es de prosódico de las emociones, es decir, la entonación de la voz. Y aquí, bueno, también las rositas son las niñas y conforme aumenta la edad, pues van aumentando la capacidad de reconocer y los azules son los niños, que también van aumentando su capacidad de reconocimiento, pero desde inicio es peor que el de las niñas. Este es otro experimento, conocen mejor la alegría, el enojo, esto es a nivel prosódico, y el miedo. La tristeza en este caso fue semejante. Estos son niños entre 8 y 10 años. Y el cómo reconocemos una emoción tiene que ver con la manera en la que escaneamos una cara. Es decir, hacia dónde se dirige nuestra mirada. Está representada la manera en la que niños de 6 años de edad están escaneando una cara. Y aquí tenemos las distintas áreas de la cara, o sea, la frente, los ojos, la nariz, la boca y lo que le llamamos el contorno, que tiene que ver con esta parte alrededor de la boca, ¿no? Esta es la primera fijación, o sea, hacia dónde se dirige primero los ojos del observador, el niño, después qué área sigue y así sucesivamente hasta 4 fijaciones. Podemos ver que no hay un patrón claro en el caso de la alegría y el número de fijaciones es alrededor del 30%. Lo que menos están viendo aquí es la frente, sin embargo vean el contorno, lo que es el contorno de la cara, que realmente no da mucha información acerca de una emoción. Y en el caso de los niños, es esta, lo ven en la misma cantidad, en la misma proporción que otras áreas de la cara. En cambio, vean los adultos. Los adultos, su primera fijación fue en los ojos. Esta es la mirada hacia los ojos. Y posteriormente, la nariz, que esta es la segunda, la nariz. Y lo que vemos es que el contorno y la frente prácticamente no la ven. No está dando información y esas áreas el adulto las deja de que pasen de largo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un niño qué es lo que está viendo y lo que ve un adulto. Entonces, esto cambia para las distintas emociones. Por ejemplo, en el caso del enojo, los ojos son de las áreas que dan más información acerca del enojo. Entonces, aquí los adultos están viendo primero los ojos, a diferencia de los niños de 6 años, que vean que no hay un patrón, y las demás áreas están menos observadas,
la nariz es la que sigue en el ojo y luego la boca. Este es el caso del miedo. En el miedo también los ojos son muy importantes. Entonces, los adultos vean que tienen mayor número de fijaciones en los ojos. En el asco, además de los ojos, después lo que se ve es el entrecejo y la nariz, ¿sí? Y posteriormente la boca. Es lo que ve un adulto. En cambio, en el niño no hay un patrón tan claro. Esta es la sorpresa. Otra vez, en el caso de la sorpresa, vean los ojos, es lo que prácticamente distingue la sorpresa. En el caso de los niños pequeños, no hay. Hicimos esto para los niños de 6, 8, 10 y 12 años. Aquí solamente les estoy presentando las diferencias entre los niños más pequeños y los adultos. Y pueden ver cómo cambia el patrón de escaneo visual. Entonces, lo que hicimos fue otro experimento en donde lo que hicimos fue entrenar el reconocimiento de emociones en niños entre 8 y 10 años. Esto estuvo a cargo de una alumna de doctorado. ¿Y por qué? Ustedes deben haber escuchado acerca de un programa que inició la SEP junto con las Naciones Unidas en relación a entrenar aspectos socioemocionales. Primero lo comenzaron en adolescentes a nivel preparatoria y a partir del año pasado, me parece, ya empezaron en las primarias, lo cual se interrumpió por esta situación que estamos viviendo. Este programa se denomina Constrúyete y implica 3 aspectos: conócete, relaciónate y elígete. Y la primera, conócete, tiene que ver con la identificación, entendimiento y manejo de las emociones, pero únicamente a nivel intrapersonal. O sea, en uno mismo, pues. Y hay muy poca información acerca del efecto que tiene un entrenamiento en el reconocimiento emocional, sobre todo en los niños. Hay prácticamente 2 estudios previos a este que no tienen controles adecuados, porque no existe un grupo control adecuado. Entonces, es importante que se tenga conocimiento acerca de el efecto a nivel científico que tienen el entrenamiento en las distintas emociones. Entonces, diseñamos este experimento en donde tenemos una evaluación antes y una evaluación después de un entrenamiento. Y se hicieron distintas evaluaciones. Ahorita les voy a presentar un par de tareas. Hay otra que se hizo que no les voy a presentar. Y lo que se hizo fue separar a los niños en 2 grupos. Un grupo que se entrenó en el reconocimiento de emociones y otro grupo que se entrenó en el reconocimiento de la identidad de una persona. Y fueron 9 sesiones en donde se entrenaron de inicio las emociones básicas, 3 emociones básicas: alegría, tristeza y enojo. Y cada sesión tenía distinto tipo de actividades, desde la identificación por ejemplo, en este caso, de una emoción de maneras diferentes, con diferentes ángulos, y se complicaba la segunda sesión de cada una de las emociones. Y posteriormente se comparaban entre todas ellas, y la última sesión se evaluaba, la última sesión, lo que se entrenaba, era el reconocimiento de emociones en contextos sociales a través de escenas de películas, en donde se hablaba acerca de quiénes eran los personajes, qué emociones estaban expresando, qué relación tenían entre ellos, cuál era el contexto y cuál era la emoción más bien la actitud que debería de tener cada uno de los personajes. En el caso del entrenamiento de identidad fue muy parecido al de la emoción, pero se entrenaba acerca de los rasgos de las personas y también evaluaba una escala de habilidades sociales para ver si la mejoría en el reconocimiento de emociones podría tener un efecto en el comportamiento social de los niños. Estas son 2 de las tareas experimentales que utilizamos, en donde en este caso se le presentaba esta cara de arriba al niño y tenía que decir cuál de las emociones de abajo era la misma. En este caso sería esta. En cambio, en la tarea de identidad se le decía que señalara la misma persona, ¿sí? Esta persona y esta persona. Y luego se les hacía una tarea de memoria.
en donde se presentaba inicialmente la cara de arriba y después de 2 segundos se le presentaba las caras de abajo y tenía que hacer lo mismo, señalar ya sea a la emoción o a la persona que habían visto previamente. Vamos a ver cuáles fueron los resultados del entrenamiento. En el caso del grupo que fue entrenado en el reconocimiento de las emociones, se observó que mejoró su reconocimiento, sobre todo de la tristeza, incrementando pues el número de aciertos, disminuyendo el número de errores y incrementando el tiempo de respuesta. Esto es importante, el incremento en el tiempo de respuesta, porque lo que observamos es que los niños se dieron cuenta de que necesitaban más tiempo para reconocer esta emoción que les costaba más trabajo. Entonces dedicaban más atención y más tiempo para poderla identificar. También tuvieron una mejoría en la memoria de la tristeza y de la alegría y también en el reconocimiento de la identidad. Además de que tuvieron una tendencia a mejorar su reconocimiento en los contextos sociales. ¿Y por qué la identidad? Porque esperábamos que los dos grupos mejoraran las emociones porque los estamos entrenando a ver caras, a ver sus rasgos, pero sí hubo una diferencia en cuanto al efecto en cada uno de los entrenamientos, como ahora veremos. En el caso del grupo que fue entrenado en el reconocimiento de la identidad, mejoró su reconocimiento del enojo, pero haciéndolo además más rápido, a diferencia de la tristeza en el otro grupo. Y también disminuyó su tiempo de respuesta en el reconocimiento de la alegría. Sin embargo, no mejoró en la identidad. Además, solamente el grupo que se entrenó en emociones mostró una mayor competencia social y conductas prosociales después del entrenamiento. Y es posible, pues, el hecho de que puedan reconocer mejor las emociones les permite entender mejor que la otra persona está sintiendo, lo que necesita. También está sucediendo ahora en la situación que estamos viviendo de la pandemia. Se está observando a nivel social en general en todos los países que está habiendo un incremento de este tipo de emociones como el estrés y la ansiedad, la tristeza, el dolor emocional por las pérdidas de familiares, de amigos, depresión, inquietud, irritabilidad y agresión, inestabilidad emocional, enojo, apatía, falta de motivación. Todo esto es lo que estamos experimentando en general las personas. Y esto es lo que está sucediendo con los estudiantes. Ustedes deben haber observado cómo sus estudiantes están desmotivados, cómo les cuesta trabajo poner atención muchas veces. Y no sabemos realmente, dada la situación, qué es lo que está pasando con ellos. Cuando los tenemos en el salón de clases, sean estudiantes niños o adolescentes o adultos, pues podemos ver su expresión, podemos ver si están entendiendo, si no, si están interesados, si no están interesados, si están motivados, si hay algo que les está costando trabajo, si tienen una buena actitud o no. Pero en la situación que estamos viviendo, no sabemos qué está pasando. O sea, hay un niño o un adolescente o un adulto que están del otro lado de una pantalla y a veces incluso están dormidos o están enojados, están irritables, están parando. Algunos están poniendo atención, pero les cuesta trabajo mantenerla durante tantas horas y no tiene a los compañeros para poder voltear y ver qué es lo que está pasando con ellos, una sonrisa, una palabra, nada. Entonces, están sucediendo ahorita muchas cosas con nuestros escenarios de aprendizaje, que son algo que pues no estábamos acostumbrados y que pues cada uno de nosotros ha tenido que hacer modificaciones para poder adaptarse. Y no solo eso, cuando estamos en convivencia social, pues ya los otros rasgos de las caras que nos podían hablar de las emociones que están experimentando las personas ya no están detrás de una mascarilla. Y son los ojos. Y a partir de los ojos tenemos que inferir qué es lo que la otra atención. Y podemos ver pues distintas expresiones. Ustedes conocen bien esta expresión, ¿no? O esta expresión es muy distinta y lo único que estamos viendo son los ojos. Aquí hay una interacción padre-hijo, pero vean la diferencia entre estas expresiones y estas expresiones, o la de esta persona y este señor. Y son emociones complejas las que están viendo, no son emociones simples, salvo a lo mejor esta que es pues una emoción clara. Las demás son emociones
complejas. Complejas quiere decir que hay varias emociones que están mezcladas, que están presentes. Puede haber, por ejemplo, en el caso de la frustración, puede haber impotencia, puede haber culpa, vergüenza, enojo, depende de la situación y de la persona, el cómo experimenta cada emoción. Entonces, pues también es un reto el aprender a identificar las distintas emociones únicamente a través de la mirada. Hay pocos experimentos en los que se haya hecho esto, sí hay, en donde se ve esto en adultos únicamente. Y bueno, pues eso sería todo. Lo que yo quería comentarles es, en conclusión, que las emociones se aprenden, o sea, el reconocer emociones se aprende, que las emociones son un proceso muy complejo que implica varios subprocesos. Es lo que ayuda el reconocer la emoción, no poder adaptarnos de manera social. Y esto ha sido fundamental a lo largo de la historia del ser humano. O sea, los seres humanos sobrevivimos como especie gracias a las interacciones sociales. Y en este momento no tiene que ver tanto con la supervivencia, en algunas ocasiones sí, pero tiene mucho que ver con cómo llevamos a cabo nuestra vida cotidiana. Si tenemos armonía, si tenemos una vida social agradable, y eso redunda en nuestra eficiencia en el trabajo, y en los ámbitos. Entonces, que abrieran su micrófono o que lo hicieran por medio del chat, como ustedes gusten. Me gustaría que prendieran sus cámaras para poderlos ver. Muchas gracias, doctora Julieta. Por cuestiones de tiempo vamos a seleccionar algunas preguntas que están haciendo en el chat para ¿Sí? que podamos ver si le puede dar alguna de las respuestas. Me llama mucho la atención en el sentido de cómo las preguntas están centradas, algunas en que no es necesariamente tendríamos que tener la pista del sentido visual. ¿Qué pasa con las personas que tienen impedimento visual? ¿Cómo se reconocen las emociones? Si hay estudios en donde se tengan algunas otras análisis de estímulos, por ejemplo, auditivos o sensoriales. Pues no hay mucha investigación, pero sabemos que las personas que tienen problemas visuales desarrollan otros sentidos, sobre todo el oído. Eso a través de lo que es la entonación emocional nos permite identificar las emociones. Entonces, un sentido desarrolla otro sentido. Y básicamente, le digo, básicamente en el caso de los invidentes sería el oído en el caso de las entonaciones emocionales. Sí, precisamente por eso, como lo comentan algunos en el chat, en este momento algunos estudiantes prefieren no encender sus cámaras. Entonces, la única pista que tenemos es una pista verbal, más no una pista visual. Algunos le piden recomendaciones de cómo identificar a través de las cámaras esas emociones, y la otra es si mucho que lo que nosotros hacemos es proyección de lo que creemos que está sintiendo el estudiante a través de la cámara. ¿Qué opina usted de eso? Sí, yo creo que tenemos que desarrollar nosotros también nuestras habilidades en ese sentido, ¿no? De a veces a partir de el ver la cara un momento o de escuchar la voz, el reconocer lo que está pasando con esa persona. Prefieren no prender la cámara por muchas razones. Una es que no estamos acostumbrados a interactuar de esta manera. La otra es, de alguna manera, también es como sentirse invadido en la privacidad, ¿no? O la otra es no quiero que me vean, o sea, hay personas que se quedan dormidas directamente en una clase, ¿no? Y entonces para que no me vea la maestra, pues mejor me la cámara no ve lo que estoy haciendo. O estoy en mi cama tomando la clase y pues no quiero que vean que estoy en la cama y estoy muy a gusto, ¿no? O sea, pasan muchas cosas y cada uno tiene diferentes circunstancias en su casa. Y con lo que tenemos que buscar la manera de entender y tratar de hablar con ellos, de preguntarles, de interactuar, no solamente dar una conferencia y pensar que el otro está escuchando todo. Tenemos lapsos de atención corta, y a menor edad es más corta la atención, son 5 minutos en los niños. Entonces, si queremos darle una clase de 2 horas, pues ya perdimos la atención desde hace mucho. Y en los adultos
pues también en los adultos también es importante, porque también se quedan, o sea, yo doy clases a adultos y de pronto se quedan dormidos. O sea, yo estoy en el posgrado, en la maestría y el doctorado, los que van apenas a entrar, pues sí me pasa que de pronto se pierden y les pregunto y ni contestan porque quién sabe dónde andan. O no están prestando atención. Entonces, lo que normalmente sucede en un salón de clases no es lo que sucede en estos medios. Entonces, tenemos que desarrollar otras estrategias para poder estar en contacto con los estudiantes, ¿no? De unos se distrajeron aplicando en cada uno de los participantes lo que usted iba diciendo en cuanto a reconocimiento de emociones, y precisamente es eso, que como docentes tendríamos que entrenarnos para poder tener un reconocimiento emocional más fino de lo que está haciendo con nuestros compañeros y con nuestros estudiantes. En el caso de este programa para niños, tomó un tiempo específico. ¿Puede ser más rápido la aplicación del programa en adultos? Las emociones básicas en general están mejor reconocidas, pero no crea, hay personas que les cuesta, ¿sí? Hay personas que les cuesta trabajo identificar las emociones porque no nos han enseñado, o sea, no existe una materia ni en la secundaria ni en la preparatoria que nos enseñe a reconocer emociones. Eso se dejó de lado. Y ahorita es justamente la SEP ha reconocido que es importante, en otros países se están aplicando programas para que los niños vayan desarrollando empatía. Eso ayuda a disminuir la violencia, estamos sufriendo una situación de violencia muy severa en México, ¿no? Y una manera de disminuir la violencia, pues es disminuir la violencia desde los niños. ¿Y cómo? Pues a través de mejorar la interacción social, la empatía, el que los niños entiendan lo que está pasándole a la otra y que lo sientan en sí mismos. Y eso es un programa que disminuye el bullying y que disminuye posteriormente la violencia a nivel social. Entonces, el que nosotros pongamos atención en esto, pues vamos a ayudar a que haya menos violencia, ¿sí? Por eso también es muy importante en ese sentido. Muy bien. Las demás preguntas pues tienen que ver con cómo podemos reconocer a pesar de la mascarilla o a pesar de la cámara las emociones en nuestros estudiantes, y si tiene algún tip para nosotros en un momento determinado poder identificarlo de manera rápida, las canalizaciones debidas. Sí, yo lo que les diría es traten de, primero, que todos tengan la cámara prendida, porque muchos se escudan, es que no tengo cámara. Ya las cámaras no están caras, o sea, pueden conseguir una cámara si el de su computadora no funciona. En los adultos no es tan complicado, o sea, que consigan una cámara. Incluso los mismos celulares tienen cámara. O sea, traten de tener visión de lo que está sucediendo con sus alumnos, que los hagan participar en todos los sentidos, desde estarles haciendo preguntas, facilitar discusiones, facilitar debates, cuestionar a uno y a otro, que ellos hagan presentaciones, que facilitar las discusiones, o sea, que a través de este medio haya opiniones de uno y otro y hacer dinámicas. Tratar de hacer dinámicas que los mantengan entretenidos y atendiendo, porque aunque seamos adultos, pues perdemos la atención, perdemos la motivación, perdemos a veces el interés por una materia. Entonces, el cómo impartamos esa materia, pues ustedes saben que tiene un efecto en la motivación. Entonces, tenemos que desarrollar otras dinámicas, ¿sí? Les digo, pues a través de, no sé, cuestionarios, imágenes, estarlos activando en diferentes momentos de manera aleatoria, en fin, para que ellos sientan que están participando. El asunto es también que cuando nosotros estamos en un salón de clases, ellos se sienten parte de un grupo, y cuando estamos cada uno en nuestra casa, pues ya no son un grupo. Muchas veces no han tenido oportunidad ni de conocerse. Entonces, por ejemplo, facilitar en un momento cerca de qué hacen, qué les gusta, qué les disgusta, tener una plática más social
para generar una integración de grupo, que ellos se sientan partícipes de ese grupo aunque no se conozcan presencialmente. Y eso facilita cuando encuentran algunas similitudes, encuentran gustos parecidos, intereses, etcétera, y que ellos interactúen, o sea, facilitar la interacción, o sea, a lo mejor un trabajo de equipo, pero de equipos pequeños, porque ya sabemos lo que son los trabajos de equipo. Pero es importante porque no sabemos trabajar en equipo y es muy importante que aprendan a trabajar en equipo. Entonces, el facilitar la interacción, el facilitar la dinámica, el mantenerlos activos, despiertos, incluso de ahorita y hagan 5 sentadillas y otra vez, ¿no? Vayan a tomar un vaso de agua y otra vez, no sé, pero tenemos que desarrollar otras estrategias. Muchas gracias. Creo que esto ya responde a algunas de las preguntas que se están haciendo en el chat. Sobre estrategias podríamos llamar a 2, que estén activos en las sesiones, y 3, poder tener un mejor reconocimiento de las emociones y su expresión. También, el abrir la cámara, pues obviamente tiene sus desventajas, ¿verdad? En el sentido de que muchas veces no está en tiempo real, hay una desfase en la señal, y ya cuando ya se da la expresión verbal, ya algo sucedió y nosotros no sabemos qué sucedió porque no lo vimos. Entonces, ¿usted considera que todo docente debería de recibir capacitación o entrenamiento en el reconocimiento emocional? Pues yo creo que sí, o sea, pero yo creo que como adultos podemos entrenarnos a nosotros mismos, ¿no? Y incluso hay, Ekman desarrolló un sistema en línea de aprendizaje de microexpresiones. Y las microexpresiones, pues es como todavía, él hizo un pequeño guiño, subió un poquito el labio, etcétera, y que dan indicación de lo que la persona está sintiendo y cuál es su intención. Esto lo usan mucho en el área de ventas porque les permite identificar si la persona la están convenciendo, no la están convenciendo, si está enojándose, si le está gustando lo que le está diciendo, etcétera. Entonces, en ventas utilizan mucho este desarrollo de habilidades de reconocimiento emocional, incluso a nivel de microexpresiones. Entonces, si en ventas lo usan, creo que en el caso de la educación debería de ser, hay cursos para esto, ¿no? Y en el caso de los niños es importante hablarles de esto y ser congruentes, porque muchas veces pasa que llega el niño y le dice, mamá, ¿estás triste? No, estoy contenta, y la señora está totalmente triste, pero no quiere que el niño sepa, ¿no? No es cierto, o sea, el niño se está dando cuenta que la mamá está triste, pero le está diciendo que está contenta, entonces eso es una incongruencia que lo que hace es dificultar la comunicación y el aprendizaje de las emociones. Entonces hay que ser claros y hay que enseñarles qué quiere decir enojarse, estar triste, estar alegre, tener culpa, ¿sí? En la medida de lo que nosotros sabemos, y ser claros y ser directos. Y en el caso de los estudiantes también decirles a ver qué te está pasando, ¿sí? Porque todas estas emociones que hablamos de la pandemia, pues nos está pasando a todos en mayor o menor grado, pero no lo identificamos. De pronto nos estamos deprimiendo, pero no nos damos cuenta. O estamos irritables y el que nos dice es con el que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan irritable o así? Entonces, se necesita retroalimentación y que entendamos todos y que ellos también, creo que como docentes en estas situaciones, tenemos que ayudarlos a ellos a entender lo que les está pasando y que hablen de eso. ¿Qué les está pasando? A uno les pasa una cosa y a otros otra. Y de pronto alguien perdió un familiar y pues está en una depresión y lo que menos le importa está en la clase, y en otra situación, pues a lo mejor otra persona lo que está teniendo es ansiedad y ya no puede estarse en su casa quieto, que pasa mucho con los jóvenes, ¿no? Entonces, pues entender exactamente, los profesores estamos en las mismas, y pues yo sí les digo a mis alumnos, de repente pues me pasa esto, bueno, pequeños grupos de alumnos que tengo en el posgrado, pero
trato de que vean que eso es algo que está pasándole a todo el mundo. Están incrementándose los suicidios, está incrementándose la agresión dentro de la familia a niños y a mujeres, homicidios de mujeres se han incrementado a manos de la pareja. Y como cuando ustedes interactúan con personas que están mucho tiempo en su casa, pues se dan cuenta de que están irritables o que están deprimidos. Entonces es importante hablar de esto, de qué me está pasando y qué le está pasando al otro, y que además estamos todos en lo mismo, a todos nos está pasando esto. Esta situación no le pasó a una persona, le pasó a todos, y es importante que sepan eso, que es el conjunto humano el que está padeciendo esta situación, que no son únicos y que su depresión, su irritabilidad, su ansiedad no es de ellos, es de todos. Y bueno, ahí viene la otra parte, que es la regulación de las emociones, pero bueno, eso será en otra ocasión, ¿no? Pero es fundamental. La invitaré especialmente para hablar y trabajar sobre esta parte de la regulación emocional. Y bueno, por cuestión de tiempo, vamos a parar aquí la fase de preguntas. Le vamos a hacer llegar a la doctora algunas de sus preguntas, sus comentarios. Y pues primero que nada, felicitar a la doctora, porque pues cuando uno que conoce su trabajo sabe de su especialidad y la parte neurofisiológica, electrofisiológica, y que yo entiendo que se quedó con ganas de mostrarnos electroencefalogramas, potenciales evocados, pero que gracias a esto, pues la plática fue muy buena en el sentido de que nos hizo entender y identificar varias cosas. Entonces, a nombre de la Universidad de Colima y a nombre también de la Dirección General de Desarrollo de Personal Académico, se le entrega una constancia, en este caso, constancia virtual, en la cual se le hace un reconocimiento por la conferencia que prestó el día de hoy a la doctora Julieta Ramos Loyo por impartir la conferencia magistral ¿Cómo aprendemos a reconocer las emociones? En las jornadas académicas, la práctica docente en ámbitos virtuales de aprendizaje. Esto en el marco del Programa Institucional de Formación Docente del 25 de enero de 2021 en la modalidad en línea, con una duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general de la dirección. Doctora Julieta, un placer haber estado con usted el día de hoy. Reciba las felicitaciones de todos los compañeros que han estado interactuando en el chat y muy clara y muy enriquecedora su charla. Doctora Marta, no sé si tendrá algún otro comentario. Agradecemos su participación. Adelante, doctora. Agradecemos a la doctora Julieta Ramos por impartir la conferencia y a la doctora Norma Moy por moderar esta sesión y presentar a nuestra conferencista. De esta manera damos por concluida nuestra primera actividad de Jornadas Académicas 2021 y le recordamos que para el día de hoy estaba programada la conferencia inaugural y el inicio de los cursos talleres y que el seminario Diseño de la Práctica Docente en Ambientes Virtuales de Aprendizaje inicia el día de mañana, martes, a las 9 de la mañana. Esta información, maestros, maestras universitarias, ya la encuentran en sus correos electrónicos. Muchas gracias a todas las autoridades por su presencia, a nuestra conferencista, la doctora Julieta Ramos Loyo, por apoyarnos en este inicio de actividades y de manera especial a todos ustedes, docentes universitarios que participan en los distintos eventos de Jornadas Académicas 2021. Muchas gracias, muy buen día, que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego, mucho gusto. Mucho gusto.